para que quede todo anotado. ¿Ya quién dijo yo? Yo, profe, Dime. es que alguien esté vivo, que esté con vida. Ya. Que alguien esté con vida, que esté vivo. ¿Cierto? ¿Quién más dijo yo? Para mí sería como la realidad, como una esencia igual, algo así. Ya, que tiene que ver con la realidad, darse cuenta de la realidad. ¿Mm? ¿Ya? ¿Quién más dijo yo? Yo, profe, estar con conciencia. Ya. Ser consciente de algo. Ya. Con eso ya estamos bien. Existir significa, ¿cierto?, darnos cuenta de las cosas que están. Saber de que somos parte de algo, ¿cierto? Y de que encajamos o que no encajamos en algo. Ya. Estar de forma física en algún lugar del mundo, puso ahí Rodrigo, ¿cierto? Ya. Cuando nosotros existimos, podemos verlo de diferentes formas o puedo explicárselo de diferentes formas. Pero para poder saber lo que es el existencialismo, tenemos que saber lo que es existir. Eh, no sé si puedes sacar tu texto, Rodrigo, yo no sé cómo. Ya. Primero vamos a ver esto de aquí. Tenemos que ver qué es el existencialismo. ¿Ya? Y se lo voy a explicar de una forma súper sencilla, como aparecía en internet, como lo pueden buscar en Wikipedia, en cualquier parte, ¿ya? Esta es como la excepción más sencilla de lo que podemos entender como existencialismo. Bien, Danilo. Sí, eso está bien también, ¿ya? Primero, esto es una corriente filosófica. Significa de que hay mucha gente que empezó a pensar de la misma forma en un periodo de tiempo, ¿ya? Y esto está orientado a una cosa muy simple y sencilla, que es lo que hemos visto nosotros ahora en filosofía, ¿ya? En que nosotros nos demos cuenta de nuestra propia existencia humana, ¿ya? A través de, como dice ahí, analizar nuestra condición de ser humano. O sea, cómo yo me reconozco como persona, o como lo hemos visto en estas clases, cómo yo cuestiono ciertas cosas que tienen que ver con la vida, así como, ¿qué es la verdad? ¿Existe un Dios, cierto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Y eso. Pero sobre todo en este caso, se basa en lo que son la libertad y la responsabilidad individual, ¿ya? Así como las emociones para el significado de la vida. Entonces, cuando hablamos de existencialismo, hablamos de cómo nosotros nos cuestionamos para entender lo que es el vivir, ¿ya? ¿Qué es lo que sostiene? Como dice ahí, que la existencia precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensar, ¿ya? O a la voluntad de la inteligencia. ¿Cómo eso? Hay gente que dijo alguna vez así como, pienso, luego existo. En este caso sería, existo y luego pienso. No puedo ser si es que no tengo un cuerpo físico, ¿ya? En filosofía lo que hacemos es que cuestionamos ciertas cosas y en filosofía, para comenzar, nos tenemos que dar cuenta de algo. Esperemos ¿ya? Para comenzar tenemos que darnos cuenta de una cosa muy esencial. Somos dos personas en uno. ¿Cómo es eso? Nosotros vivimos en dos tipos de mundos. El primer mundo tiene que ver con lo que es el mundo interno que está en nuestra cabeza. Nosotros pensamos, sentimos y vivimos en torno a lo que es nuestra estructura cerebral. Por ejemplo, yo tengo una forma de decir las cosas que otra no la puede hacer. Si ustedes se dan cuenta, yo soy distinto a los demás profesores también. Eso es porque somos entes subjetivos. ¿Se acuerdan que hemos visto esta palabra ya en las dos asignaturas harto? Somos subjetivos. Y el subjetivo tiene que ver con esta condición propia, inherente, interna del ser humano. ¿Ya? Tenemos que hacer la división entre el ser subjetivo, que somos nosotros, no nuestro cuerpo, es lo que está dentro de nosotros, que sería nuestra personalidad. Y ese ser subjetivo es distinto con el ser objetivo que está afuera. ¿Ya? Entonces, para entender la realidad, tenemos que saber de que somos una parte que está dentro de nuestro cuerpo, que podemos asociarlo al cerebro, al corazón, ¿cierto? Al ki, a lo que sea. Y lo otro que tiene que ver con lo tangencial, lo, lo que es lo real, lo que podemos tocar. ¿Ya? Entonces, por eso, eh, hay gente de que de repente no tiene la asociación entre lo que es el cuerpo y el alma. Por ejemplo, yo por eso ahora me dejo el pelo largo, porque, mire, yo antes no me veía bien con el pelo corto. Yo decía, me corto el pelo porque tengo que mantener mi, no sé, mi orden de profesor.
Yo como profesor tengo que darle a conocer a ustedes de que uno tiene que estar ordenadito y tener el pelo corto, ¿cierto? Pero yo no me sentía bien con el pelo corto. Entonces ahora aprovechando la pandemia, me estoy dejando el pelo largo y claro, ahora lo tengo desordenado porque me lo solté, pero de aquí en adelante voy a tener el pelo largo y voy a tener ordenadito. Porque de así es como yo me siento bien, de forma espiritual y forma física. ¿Bien? Y eso es como normal para todos. Entonces el existencialismo se basa en esto, de que si tenemos un cuerpo, tenemos una esencia, tenemos la realidad y tenemos la parte interna. Tenemos lo objetivo y lo subjetivo. ¿Ya? Y aquí viene una pregunta de 3 puntitos. ¿Ya? Una persona me tiene que decir, yo, levantando la mano aquí en Classroom. Acuérdense que hay una parte donde dice como emociones o reacciones. En reacciones usted levanta la mano y esa es la persona que yo le voy a dar los puntos es que me responde bien. ¿Ya? Entonces, eh, ¿quién me puede explicar bien para que quedemos listos? ¿Rodrigo? Espero que haga la pregunta. Ya. Entonces, el existencialismo se basa en lo subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Ya, Rodrigo, a ver, dime. Habla, Rodrigo. De la forma en que, no sé, profe, uno existe con el alma y físicamente, eso me faltó mencionar, con el alma. Ya. Mira, Ángel también lo Eso, dijo, que está en base a una persona o una mentalidad. Podemos simplificarlo, siempre yo trato de simplificarlo para que ustedes lo puedan entender. ¿Ya? Eso que me quiere decir Ángel es, sí, en base a una persona. Es lo que yo pienso, lo que yo siento. Eso es lo subjetivo. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver en el existencialismo es lo propio de cada persona. Pero vamos a ver otra diferencia. Sí, eso Danilo, que se hace los sentimientos de una persona. Bien. Los voy a dejar anotaditos ahí, como son varios y como también les respondí un poco, les voy a dar sus puntitos, pero ahí aparte. Ya. El existencialismo se basa en el subjetivo, pero tomando en cuenta al individuo en una sociedad. Y vamos a hablar muchas cosas complejas, pero la idea es que ustedes después me pregunten. Y por eso lo estoy dejando grabado para que lo entendamos bien. Ya, continuemos. Eso es lo primero, ¿cierto? El existencialismo se basa, ¿cierto?, en esto de aquí, ¿ya? Que es darse cuenta de la existencia humana y de la condición humana, en base a la libertad y la responsabilidad individual, ¿ya? Esta corriente surge en la década del 40 y 50, pero antes ya había aparecido en 1800, pero lo que ocurre es que ya se hace más llevadera o más conocida en el 40 y 50 a partir de lo que son las guerras mundiales, porque las guerras mundiales remueven todo lo que es una concepción humana. Imagínense lo que pasó ahora con la pandemia, ¿cierto? Eh, Imagínense que la guerra mundial es como una pandemia. Llega un momento que todos estaban bien y de repente queda la escoba. ¡Pah! Todo cambia. ¿Se han dado cuenta ahora con la pandemia? Todo ha cambiado. Ya no nos podemos reunir tanto, tenemos que hacer las clases así online, ¿cierto? Ahora hay que ir comprando otras cosas. Hay cosas que son más importantes que otras. Por ejemplo, hay trabajos que ya no son tan importantes como otros y hay otros que son más esenciales, que nos damos cuenta. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, el delivery, que hay gente que de repente no podía trabajar o sea, trabajaba y no podía hacer su comida, tiene que pedir comida. ¿Ya? Entonces varía todo esto. Es un cambio tremendo. Y este cambio nos lleva a ver que hay un cambio de pensamiento. ¿Ya? Vamos a ver que hay varias características dentro de lo que es el existencialismo. Esto para que lo vayan entendiendo ya. Una de las características esenciales es esa que les puse ahí. Se dice de que el existencialismo es o tiene una característica que es de pesimismo de la vida. Se los voy a explicar. ¿Ya? La idea es que ustedes tomen atención, que vayan escuchando, para que a medida que vayamos avanzando, eh, vamos a ir trabajando. Dice que es pesimista de la vida porque el existencialismo lo que dice es lo que les voy a poner acá. ¿Ya? Que la vida no tiene sentido, no se dirige a nada, solamente consiste en existir. Los existencialistas se dieron cuenta de lo siguiente. Nosotros nacemos
solo para morir. No tenemos ningún fin más. Y si ustedes han visto, no sé, algún tipo de documental, se van a dar cuenta de que nosotros, en el tiempo de lo que es la vida en la Tierra, no somos nada. ¿Ya? Dentro de todo este tiempo que ha pasado, por ejemplo, de los 10.000 años de evolución humana, para tiempos así generales del universo, no es nada. Es como, no sé si vieron la película de los Vengadores, es como cuando Thanos hizo así y mató a la mitad de la población de todo el universo. Así es, no somos nada. ¿Ya? Y el hecho de nacer para morir marca este carácter pesimista de la vida. Pero eso es una característica que tiene dos lados. Porque cuando yo me doy cuenta de que nazco para morir, es cuando hago lo otro que hicimos en la clase anterior. ¿Ya? Yo cuando me doy cuenta de algo, ¿se acuerdan de la clase anterior, no? Cuando yo me doy cuenta de que soy ignorante, es cuando yo aprendo. Yo el hecho de cuando soy ignorante, aprendo. Y yo cuando me doy cuenta de que nazco para morir, ¿qué es lo que hago? Si yo soy consciente de que nacemos para morir, ¿qué es lo que voy a hacer entonces de aquí en adelante? Disfrutar la vida. Eso, hombre. ¿Ven? Excelente, súper bien. Por eso dicen de que el existencialismo es pesimista, pero no es pesimista, sino que nos hace ver y darnos cuenta de lo que son las realidades de las cosas. Nacemos para morir, pero como dijo Leandro, Leandro fue, ¿cierto? Ya. Sí, profe. Como dijo Leandro, cuando nosotros nos damos cuenta de que nacemos para morir, es cuando recién nos damos cuenta de que vivimos y que tenemos que aprovechar esta vida porque no hay otra vida. De hecho, el existencialismo se basa, el que le estoy dando a conocer yo, se basa de lo que es el existencialismo ateo, que dice que si nosotros nacemos y morimos, no hay vida más allá. Entonces, por lo tanto, tenemos que disfrutar lo que tenemos aquí y hacernos conscientes de disfrutar lo bueno y lo malo. Porque si nos damos cuenta, las cosas malas también nos sirven. Lo malo nos sirve para darnos cuenta de lo bueno. Exacto, Rodrigo. Eso, ¿cierto? Nosotros tenemos que aportar lo que nosotros queremos. Y por ejemplo, cuando uno dice, no, lo voy a hacer más adelante, no. Tenemos que tratar de hacer las cosas ahora dentro del tiempo que podemos. ¿Ya? Ya, Rodrigo. Sí. Entonces, vamos a otra característica. Aquí le estoy mostrando características de lo existencialismo para que podamos hacerla aquí. ¿Bien? Ya. Eh, Otro elemento importante, que es una característica muy esencial de esto del existencialismo, como dice aquí, es la primacía de la subjetividad frente a la objetividad. Lo hemos visto mucho. ¿Ya? Como ven ahí, dice, el existencialismo se caracteriza por su tendencia a profundizar en aspectos más profundos todavía del ser humano, siendo el concepto de libertad y de elección. Y eso, como lo vemos ahí, es parte de nuestra subjetividad. Y se lo voy a explicar enseguida. ¿Ya? Recuerden que tenemos que ver siempre esto. Lo subjetivo tiene que ver todo con lo que es lo interno, ¿cierto? Que ya se lo expliqué. Por ejemplo, las opiniones, las emociones, la cultura o los gustos. Eso es subjetivo. ¿Ya? Y el objetivo siempre lo tenemos como lo que tenemos al frente, lo que podemos dimensionar, tocar, ¿cierto? O lo que podemos hablar con otra persona y que podemos llegar al mismo cuerpo. La emoción o la opinión es objetivo porque es lo mío. Yo si le digo a otra persona lo que pienso o lo que siento, quizás no va a ser lo mismo. ¿Ya? Pero por ejemplo, como ven ahí, si alguien dice en la cocción que uno hierve el agua a 100 grados, se hierve el agua a 100 grados. ¿Existen variaciones? Sí, dependiendo de la altura de las cosas. ¿Por qué hablamos de la subjetividad frente a la objetividad? ¿Y por qué hablamos de la libertad de elección? Porque el existencialismo nos habla de lo siguiente. Una persona es el ejemplo para todas las personas del mundo. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes hacen es lo que ustedes están esperando de que todas las demás personas hagan. ¿Ya? Por eso cuando yo les quiero demostrar cosas a ustedes, lo hago con mi ejemplo. Les digo cómo yo soy. ¿Ya? Yo soy de esta manera y trato de que ustedes sean personas buenas, al igual que yo. ¿Bien? Yo por eso siempre trato de estar con ustedes, de apoyarlos, de pensar positivo en ustedes. Cuando alguien me dice, no, que ese chico es así, yo digo, no, ¿quién chico? Todos tenemos cosas y cosas, ¿cierto? Uno puede equivocarse y eso no significa de que siempre va a ser así.
Por eso, lo que tú piensas es lo mismo para todas las personas. Eso está también en la guía que vamos a ver en esta ocasión. ¿Ya? Esa es otra característica. La característica a la que quiero ir ahora, que es lo que estamos viendo acá, es el concepto de libertad y elección. Significa de que aquí es donde comienza una cosa que ustedes pudieron haber escuchado, que dice, yo soy libre de hacer lo que yo quiera hasta encontrarme con el otro. ¿Bien? Mi libertad termina donde comienza la libertad de la otra persona. Entonces yo soy tan libre de hacer lo que yo pueda o lo que yo quiera sin entorpecer o sin molestar o sin ir en contra de otra persona. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí no hablamos de normas como tales, hablamos de libertad y de responsabilidad. Eso es importante del existencialismo, de que comienza con esto de lo que es la libertad y la responsabilidad. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera, pero tengo que tomar en cuenta de que así como yo soy libre de hacer lo que yo quiera, el otro, que pueden ser ustedes, puede ser cualquier otra persona, es libre de hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, dice, no, que yo quiero salir y ir a subirme a cualquier auto porque yo soy libre de hacer lo que quiera. Sí, pero si tú tienes un bien, otra persona puede hacer lo mismo que tú. Y esa es como una norma que tiene la existencialismo. Y es como el hecho importante del existencialismo, que dice que yo soy libre y el otro también. Lo que yo quiero hacer, el otro también lo puede hacer. Y siempre verlo de una forma positiva. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy libre de apoyar a la gente en lo que quiera, porque yo quiero que los demás lo hagan conmigo. ¿Bien? Hay una norma que se llama la norma de oro, que dice, deséale a los demás lo que tú quieres que ellos te deseen a ti. O hazle a los demás lo que tú quieres que ellos te hagan a ti. ¿Ya? He hablado muchas cosas, espero que puedan tomar en cuenta. De hecho, el cristianismo tiene esa misma idea, pero lo cambió. Le pone la parte negativa. No le hagas a los otros lo que a ti no te gustaría que te hicieran. No es lo mismo. Suena parecido, pero no es lo mismo, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre hazle a los demás lo que a ti te gustaría que te hicieran o desearle a los demás lo que a ti te gustaría que te deseen a no le hagas a los demás lo que a ti no te gustaría que te hicieran? Chiquillos, se nos va a cortar y volvemos al tiro. Yo voy a hablar 10 minutos más, máximo, y les explico la guía para que podamos trabajar. Y los dejo en libertad de acción. Yo creo que nos demoramos más de 15, 20 minutos en la clase, ¿ya? Para que queden bien. Voy a terminar aquí porque se nos va a cortar. Volvemos al tiro. Únanse al mismo link, por favor, ¿ya?